hace una valoración de la actividad probatoria. Obviamente la Fiscalía ya la hizo. Y cada uno de mis colegas que va a intervenir también van a realizar una valoración de la actividad probatoria producida en el juicio oral. Vale decir, para establecer si hay tales hechos son probados o tales hechos no están probados. Particularmente por lo que digan la prueba documental, los testigos y los peritos. Entonces nosotros vamos a ir rebatiendo la imputación de la Fiscalía. Respecto al delito de rebelión, que ya no vamos a leer, que lo recoge el artículo 346 del Código Penal. Los testigos de cargo de la Fiscalía, muchos de ellos al final han sido testigos de descargo. Y por el principio de comunidad de la prueba, más bien les sirven para abonar la tesis sobre la inocencia de mi patrocinado Aníbal Torres Vázquez. Los testigos de cargo de la propia Fiscalía señalaron que no lo conocen o lo conocen de vista o por televisión. ¿Quiénes han dicho eso, magistrados? Los jefes de las 3 ramas del Ejército, particularmente el jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Si los militares que tienen poder, porque tienen las armas, han dicho que no han coordinado nada y que ni siquiera lo conocen a mi patrocinador, ¿en qué momento mi patrocinador puede influir o les puedo dar órdenes a los que tienen poder porque tienen armas? Una persona como mi patrocinado, desarmado, que no tiene ni siquiera un revólver de fogueo, le va a dar órdenes al presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada para que se cometa el delito de rebelión. Ellos han venido a decirles a ustedes que eso no ha ocurrido, que mi patrocinado no les ha dado ningún orden. Pero luego, en esa cadena de órdenes, porque la tesis es de coautoría, ¿cierto? Entonces, ¿qué ha dicho? Por ejemplo, el que era el nexo, el puente entre el poder político, léase Castillo Terrones o en todo caso Aníbal Torres, con el poder militar. ¿Quién es el puente? Es el ministro de Defensa, pues, magistrados. ABC. ¿Qué ha dicho el ministro de Defensa de aquel entonces, el señor Gustavo Bobbio, en la sesión número 3? Era general en retiro, militar. Era la persona ideal para que haya la comunicación, lo que ustedes dicen, o perdón, la Fiscalía, la coordinación, hasta de instigación se podría hablar, para que, digamos, los altos mandos militares se sumen a la actividad golpista. Pero ¿qué ha dicho el señor Gustavo Bobbio en la sesión número 3 cuando hay preguntas de la defensa técnica de mi patrocinado? ¿Usted vio que el señor Aníbal Torres Vázquez, después de la lectura del discurso presidencial, fue a abrazar al presidente Castillo? No lo vi. No vio ese hecho de abrazar, que, digamos, de manera equivocada lo ha dicho la señorita Cintia Malpartida, pero aquí un testigo, un ex ministro de Defensa, un general en retiro, Bobbio Centurión, ha dicho que no vio ese hecho. No vio que fue a abrazar al presidente Castillo. Segunda pregunta, el día 7 de diciembre, ¿a qué hora ingresó y salió del despacho presidencial? Ya escuché, ha hablado 2 veces. Yo por primera vez, la primera vez entré a ver, han estado exponiendo un cuarto para las 6, antes de eso cuando estaba en su oficina de ministro. Luego, en ese lapso que cuando ha estado ya en Palacio, en ese lapso que entró usted y salió las 2 veces, ¿vio usted ingresar al señor Aníbal Torres al despacho presidencial? Es decir, antes de la lectura del discurso, dijo que no. No está declarando cualquier persona, señores magistrados, está declarando el ex ministro de Defensa, un general del Ejército en retiro. Después de la lectura del discurso del presidente Castillo, o sea, el señor Castillo u otra persona le pidieron el apoyo de la Fuerza Armada para la disolución del Congreso, le pidieron a él, a Bobbio, ministro de Defensa, puente natural entre el poder político y el poder militar. ¿Qué respondió? Dijo, no, absolutamente no. Entonces, ¿cómo puede, digamos, sostener la Fiscalía que mi patrocinado y también el presidente Castillo han tenido un poder real para ordenar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para que se consume
el delito de rebelión. Voy otra vez con testimonios de militares que tienen poder, no asesores, ¿ah? Testimonial de Losada Morales. Preguntan, el 7 de diciembre, antes, durante y después del discurso del expresidente Pedro Castillo Terrones, ¿se comunicó el señor Aníbal Torres? ¿Se comunicó el señor Aníbal Torres con su persona, o sea, con Losada? ¿Qué contestó? No, en ningún momento se ha comunicado conmigo ni yo con él. Testigo de la Fiscalía. ¿Testigo de cargo? No. Testigo de descargo. Luego de otro militar, testimonial de Álvarez Moreno. Se le pregunta, el 7 de diciembre, antes, durante y después del discurso del expresidente Castillo Terrones, ¿se comunicó el señor Aníbal Torres Vázquez con su persona? ¿Qué respondió? No. Como he narrado al doctor Aníbal Torres, lo veo en el cofre presidencial cuando ya se retiraban de Palacio, pero no lo ha visto, digamos, o no se ha comunicado con él, con este señor militar Álvarez Moreno. Otra declaración. El señor Pérez Araníbar le pregunta, ¿algún ministro o asesor de la PCM? Mi patrocinador era el asesor principal de el jefe del gabinete de asesores de la PCM, Algún ministro o asesor de la PCM el 7 de diciembre le comunicó con su persona la intención de apoyar el mensaje, el discurso dictado por el presidente Pedro Castillo Terrones. ¿Qué respondió? Ninguno. Mi patrocinado no le dijo nada. ¿Prueba de cargo de la Fiscalía? No. Prueba de descargo de mi patrocinado. Declaración de Artadi Saletti. La defensa le pregunta, señor testigo, el 7 de diciembre de 2022, ¿usted ha tenido alguna comunicación o reunión con el señor Aníbal Torres Vázquez? Dijo, no. ¿Prueba de cargo o de descargo? Prueba de descargo. Se debilita completamente la tesis acusatoria y luego de un importante mando militar. No recuerdo si él era el presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Walter Horacio Córdoba Alemán, general. Se le pregunta, ¿en alguna oportunidad el expresidente Pedro Castillo Terrones, sus ministros o el señor Aníbal Torres Vázquez, después de la lectura del discurso del 7 de diciembre, se comunicó con usted para cerrar el Congreso de la República? ¿Qué contestó? No. ¿Prueba de cargo o de descargo? Prueba de descargo. Está hablando el testigo de la Fiscalía. Declaración de Andrés Alcalá Luna. ¿Usted mantuvo alguna comunicación o llamada con el señor Aníbal Torres Vázquez antes, durante y después del mensaje del expresidente Pedro Castillo Terrones del 7 de diciembre? ¿Qué dijo? Ninguna. Sigo con la reflexión. ¿Prueba de cargo? No, prueba de descargo. Continuando, ya con declaraciones testimoniales vinculadas a prueba pericial. La prueba pericial es una prueba técnica. No es de opinión, no es de favor, porque a veces los testigos también pueden ser de favor. Pero una prueba técnica, pericial, tiene algo de ciencia y tiene algo de técnica, y por tanto tiene más credibilidad, tiene más validez que la palabra de una persona que pudiera declarar como testigo. Aquí hay la pericia digital forense número 326-2023 del perito Lazarte Vilcamango sobre la redacción del mensaje presuntamente por mi patrocinado Torres Vázquez. Aquí él ha trabajado en instalaciones de Palacio de Gobierno, específicamente haciendo uso de la computadora CPU ubicada en el despacho, en el interior del despacho contiguo, del despacho pericial, redactó el mensaje de la Nación, pero ya hemos visto que después ese lugar no era donde se había identificado o ubicado la computadora. Se le dice, por favor, el propio fiscal, representante del Ministerio Público, RMP, representante del Ministerio Público, por favor, ¿puede precisar de manera detallada sobre las conclusiones a que ha arribado el análisis digital forense 326-2022? Dijo sí,
Primero se indica la identificación de este repositorio de almacenamiento, que es un disco externo, y luego va a una parte clave para nosotros. La muestra 10 en Palacio. Luego dice, en el segundo párrafo indicamos la cantidad total de archivos encontrados en esa copia forense. Y luego lo que hemos subrayado nosotros. No se encontró información relevante a criterio del perito dentro del rango de fechas y archivos relacionados al presente hecho de materia de investigación con relación a este caso. A él le habían pedido que encuentre información relativa ¿a qué? Al mensaje presidencial y sobre todo al contenido, porque se dice que mi patrocinado ha redactado el contenido. ¿Y qué ha dicho el perito? Que no se encontró información relevante, pues. O no encontraron información relevante vinculada a la hipótesis de la fiscalía que en ese equipo se habría encontrado algo que vincule a mi patrocinado. Luego, luego sobre la fecha de registro o creación y fecha de modificación del mensaje, ojo, siempre sin contenido, porque lo único que ha aparecido es mensaje docs. Eso es lo único que hay. No hay transcripción de contenido ni nada por el estilo para cotejarlo con el texto que leyó el señor Pedro Castillo. Pero no hay eso, pues. Entonces, no hay ni forma de acreditar eso. Aquí él ha desarrollado, ¿no? Como señala la flecha ahí que es una foto del mismo, qué es lo que se encontró y no hay nada incriminatorio a mi patrocinado. Luego él señala, ahí por ejemplo, el perito Lazarte, ¿dónde están los títulos de los archivos? Y acá me parece que es donde resalto el contenido. Me parece que es el mensaje doc, claro, es docx. No sé si se puede desplazar. La fecha y hora creada e incluso hay 6/12/2022. O sea, es las 6 de diciembre del 2022. La fecha y la hora. Y la fecha y hora modificada del 7/12, o sea, el día siguiente, el de diciembre del 2022, se encontró 2 registros justamente con esa fecha y con otra columna. Es otra fecha que también muestra el 7 de diciembre del 22 a las 6:42. Y la última fecha y hora de creación, que son del 6 de diciembre del 2022, que serían a las 10 horas, a las 22 horas, o sea, 10 horas con 52 minutos y 52 segundos. Pero le pregunta si se ratifican esos datos, dijo que sí. Se le dice, la defensa técnica, le dice, señor Lazarte, en sus conclusiones usted pone, existen 26.104 archivos de tipo documento, imagínese. Para entre esos 26.000 decir que ese documento que ese archivo que decía docx es el que mi patrocinador ha redactado y que además no hay contenido. Entre esa maraña de más de 26.000 archivos se puede concluir que porque solo encontraron uno que decía docx, ya ese es el documento que contiene el discurso presidencial y que eso lo ha elaborado mi patrocinador. Obviamente, sin embargo, el propio perito ha dicho que no se encontró información relevante. No se encontró información relevante. Nada vinculado a eso. En esta acta, quisiera que usted lo pueda encontrar, a Foca 139 se le sigue preguntando. Se hace una captura más cercana, mensaje doc, creado el 6 de diciembre a las 22 horas, luego que ha sido modificado a las 6:42 del día 7. Eso es lo que él ha dicho. Pero luego después con una información complementaria que es la 17, se va a aclarar mucho más por el tema de la diferencia de horario, por el meridiano de Greenwich que todos conocen. Contradicción y esclarecimiento de esta pericia. Que acredita que se realizó un peritaje a un CPU encontrado en la oficina de apoyo al cónyuge del Palacio de Gobierno, hallándose un archivo, mensaje docs, creado el 6 de diciembre del 2022 a las 22 horas 50 minutos, cuya modificación es el 7 de diciembre a las 6:40 horas. Me resalto ese tema del 7 de diciembre porque a esas horas, 6 de la mañana, mi patrocinado
supongo que se estaba despertando en su casa, en su domicilio, porque ese día él ha ido a Palacio a las 8 de la mañana. Pero eso tiene que ver con que se precisa que la muestra 10 que señala en la pericia de análisis forense 326 señala Palacio, donde se encontró el archivo, y ahí está en el lado derecho la fotografía que ustedes la tienen, que dice Gabinete de Asesores de Palacio de Gobierno, el Ministerio de Evidencia número 1. 1 y 10, más abajo, y la 10. Está la 10 también. La muestra 10, magistrado. Pero aquí, esta prueba documental que está diciendo que está incorporada en la pericia, dice que se encontró en el Gabinete de Asesores de Palacio de Gobierno, no Gabinete de Asesores de la PCM. Por favor, distingan eso. Se encontró en el Gabinete de Asesores de Palacio de Gobierno, no en el Gabinete de Asesores donde sí estaba mi patrocinado, pero de asesores de la PCM. Ustedes saben perfectamente diferenciar entre Gabinete de Asesores de la Presidencia de la República o de Palacio y Gabinete de Asesores de la PCM, que es la presidencia del Consejo de Ministros, que estaba a cargo de la señora Betsy Chávez Chino. Ya saben, aquí está la información documental que evidencia que mi patrocinado, Torres Vázquez, tenía el cargo del jefe de Gabinete de Asesores de la presidencia del Consejo de Ministros y no la jefatura del Gabinete de Asesores de Palacio de Gobierno. Entonces, estas son las contradicciones que se encuentran en esta pericia, y luego la muestra 10, pues ya está por lo que ustedes han visto, que esta muestra 10 fue recogida en el Gabinete de Asesores de Palacio de Gobierno, con lo cual incluso ya hasta desaparece la figura de la oficina de la primera dama, que sería la esposa del presidente de la República. Entonces, es decir, que el 6 de diciembre del 2022 se estaba registrando el archivo mensaje docs en una oficina del Gabinete de Asesores de Palacio de Gobierno, por lo que es imposible que mi patrocinado pueda estar en dos sitios a la vez y que él haya sido quien redactó el mensaje docs. Esto lo dice la propia pericia de la Fiscalía. Ahora sobre las supuestas reuniones en horas de la mañana, que también sería un indicio, del 7 de diciembre, conforme a la acusación. El 7 de diciembre de 2022, fecha en la que se iba a someter a debate la moción de vacancia contra el entonces mandatario José Pedro Castillo Terrones. Miren una cosa que lo hemos remarcado ahí, la propia Fiscalía subraya que ese día se iba a debatir la moción de vacancia. Así está en la acusación fiscal. En horas de la mañana se produjo una reunión en Palacio de Gobierno entre la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez Chino, y el jefe del gabinete de asesores de la PCM, Aníbal Torres Vázquez, conjuntamente con el entonces presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. O sea, está introduciendo que en la mañana del 7 de diciembre se han reunido los tres, Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vázquez. Y para eso, la Fiscalía usa la declaración contradictoria, no coherente, del edecán de Palacio de Gobierno, el señor Matkovich. ¿Qué dice Matkovich? Que su memoria al parecer no estaba tan bien, porque dice: abogado de Aníbal Torres, ese documento puede señalar qué persona lo dejó en el escritorio del despacho presidencial antes de la lectura del mensaje. Matkovich: el señor Mendieta me lo entregó a mí, yo entré al despacho y dejé el documento en el escritorio. Sigue la pregunta. Usted en su declaración ha señalado que vio a las personas de Betsy Chávez Chino, y la directora le dice, ¿cuál es la pregunta? En su declaración señaló que el día 7, después que ingresa en su horario laboral, vio a Betsy Chávez Chino y a la señora Aníbal 2 o 3 veces al despacho presidencial. Marco dice, sí. Esta declaración, ya voy adelantando, esta declaración Maskovich ha sido desmentida por una prueba irrefutable, con la visualización de la cámara 55 de Salón Dorado y la cámara 39 del Salón de Decanes, porque en esta cámara se advierte que no existe ningún ingreso de mi patrocinado Aníbal Torres Vázquez en horas de la mañana, sino únicamente en los momentos
previos a los cuales se iba a producir la lectura del mensaje. Vale decir, él entra a las 11:05 AM. Hay una ceremonia en esta institución policial, así que esto puede ocurrir varias veces. Por favor, prosigamos. Ya, bueno. Entonces, con esta declaración del edecán es realmente endeble, porque con la visualización de las cámaras de la cámara 55 del Salón Dorado y la cámara 39 del Salón de Decanes, porque tiene que el de edecán pues está en el Salón de Decanes, ese es su lugar. Ahí lo único que se ha visto es que mi patrocinado ingresa a las 11:05 de la mañana, momento que ya no se va a estar elaborando el discurso, ni él va a estar llevando en un sobre, Manila, en un folder, el discurso presidencial, ¿no? Entonces, esta declaración del señor Markovich, del EDK, que la Fiscalía lo usa para incriminar a mi patrocinado, ha sido desmentida por una prueba irrefutable, como es la acta de visualización de las cámaras 55 y la otra que ya indiqué. Luego, sobre la modificación del mensaje DOCS, el 7 de diciembre del 22 a las 6:42, ¿no? Ya saben ustedes que a esa hora, pues mi patrocinado, imposible que esté a esa hora. Y luego, también tenemos ahí el cuadro del ingreso y salida de Aníbal Torres, de todos los funcionarios de la PCM. Y ahí está, el que está subrayado con rojo, que se refiere a Aníbal Torres, que ingresó a las 8:12 a Palacio. ¿Ya? Entonces, ha sido a las 8:12 AM, con la misma prueba documental. Entonces, es imposible que mi patrocinador haya modificado el documento DOX a las 6:42 de la mañana, antes de la fecha que él ingresó, su espíritu, que ingresó del doctor Aníbal, 2 horas antes, para modificar ese archivo. No es posible construir esa hipótesis de la Fiscalía. Luego vamos a la cámara 55 del Salón Dorado, también acta de visualización que se ha hecho el 20 de febrero del 2023, que corresponden al periodo horario de 00 horas a las 12 meridiano, o sea, a mediodía. Aquí, ¿qué se acredita? Que el único ingreso que ha tenido mi patrocinador Aníbal Torres Vázquez es a las 11:05:49 segundos, desacreditando por completo la versión del EDK Markovich, quien señaló haber visto ingresar en horas de la mañana a Aníbal Torres Vázquez y Betsy Chávez Chini. La Cámara Magistrados registra todo lo que pasa. La Cámara no miente. A la Cámara no se la puede manipular para que lo saque Aníbal cuando le conviene a la Cámara y lo ponga Aníbal cuando le conviene a la Cámara. ¿Qué es eso? La Cámara registra lo que es un hecho. La Cámara es una prueba documental porque registra hechos. Un documento registra hechos. Y este hecho, y esta Cámara que ha registrado que Aníbal Torres ha ingresado a Palacio, a la oficina presidencial antes de las 12, no. Y ahí está la fotografía. Ahí se observa a las 11:05, se observa al edecán Markovich Lazarte, a Chávez Chino y Torres Vázquez dirigiéndose al despacho presidencial. Eso es lo que registra la Cámara. Que los tres están ingresando porque los había llamado el presidente porque ya iba a dar lectura a su mensaje presidencial. Entonces, esto es una prueba de descargo irrefutable respecto a que mi patrocinador no estuvo antes de las 11 junto con el señor Pedro Castillo. La Cámara 39, Salón de Decanes. También hay acta de visualización que se ha hecho el 20 de febrero. Esta prueba documental, ofrecida también por el Ministerio Público, acreditó más bien que mi patrocinador Aníbal Torres Vázquez no ingresó al despacho presidencial en horas de la mañana. El único ingreso fue a las 11:05, ¿no? Por Salón Dorado. Es decir, hay 2 cámaras de Salón Dorado y de Decanes, y las 2 coinciden, porque las 2 cámaras no van a mentir, pues, ¿cierto? Y luego incluso en esta se advierte que han ingresado más de 63 personas, pero la Fiscalía no las ha identificado. Entonces, aquí en la fotografía, por ejemplo, de la derecha, porque de la izquierda están ingresando los 3, que ya mencioné, y en la derecha solo aparece, ¿no?,
una persona de sexo masculino dirigiéndose al despacho presidencial, que aparentemente sería un personal de seguridad del Estado o de protección del presidente. Nadie más, no aparece ahí Aníbal Torres ni nada por el estilo. Entonces, como se caía la hipótesis fiscal que hace la Fiscalía, quiere arreglar el informe del perito que ya mencioné y ofrece una prueba excepcional que ustedes la aceptaron para corregir, ¿no?, la hora de la última modificación del supuesto mensaje doc sin contenido. Sin embargo, más bien esta aclaración más bien aclara las cosas en favor de mi patrocinado. A ver, ¿qué le requiere el Ministerio Público como prueba y que después ustedes la aceptaron como prueba excepcional? El Ministerio Público le requiere al perito la ampliación del informe 326. ¿Ya? Ahí está el oficio, etcétera, etcétera, los mensajes, etcétera. Y luego dice, teniendo como fecha de creación el día 6 de diciembre a las 22 horas, de acuerdo a lo que se muestra en la imagen y siendo la última modificación con fecha 7 de diciembre del 2022 a las 6 horas 42 minutos, que sería la modificación. Pero aquí viene el tema, pues, ¿por qué se ha pedido la aclaración? Porque por el tema de la diferencia de horario, por el meridiano de Greenwich, norte y sur, no es la misma hora en el Perú que en el meridiano de Greenwich. Entonces nos vamos a lo que dice el informe, bueno, que recoge la muestra 10, etcétera. Avanzamos a la aclaración respecto a lo solicitado. Se puede determinar que el archivo mensaje docs, se puede apreciar que en la visualización realizada mediante acta fiscal de fecha 14 de febrero, el archivo nacional es de fecha 7 de diciembre 2022 a las 11:42, la misma que correspondería a la zona horaria, la misma que se encuentra con 5 horas de diferencia. Entonces ya no sería la hora del cambio a las 6 horas con 42, sino sería a las 11:42 con el cambio de horario, por favor, magistrados. Y la pregunta es, si ese cambio se hace a las 11:42, ya creo que había terminado la lectura del mensaje del señor Pedro Castillo. Entonces, ¿en qué momento mi patrocinador va a modificar ese archivo? Más bien, esta aclaración es una aclaración en favor de mi patrocinado. Y eso se ratifica, lo sigue diciendo, se concluye lo siguiente. Se ha podido determinar que el archivo mensaje docs, en el que mediante acta fiscal del 14 de febrero de fecha, es de fecha 7/12/2022 a las 11:42. Esa es la fecha, la hora en que se hace la presunta modificación. Y esa hora ya había culminado, creo, ya la lectura. Estaba empezando, ¿no? En todo caso, imposible, pues, que mi patrocinador esté haciendo esa modificación, pues. Entonces, ¿dónde quedaría algún indicio de que mi patrocinado ha elaborado, ¿no? Eso. Y luego después incluso le han preguntado a usted por qué no mencionó el error en la zona de horario. Y él dice, no, yo contesté lo que me habían pedido. Y por eso que la Fiscalía después pretende corregir y pide, pues, esa ampliación. Y por eso que aparece el acta número 17. Luego también, en el alegato ya de la requisitoria final o la acusación final o el alegato de clausura del señor fiscal, ha aparecido otra hipótesis de que entre la PCM y el despacho presidencial hay un túnel, hay un corredor clandestino oculto que nadie conoce y que por ahí se habrían comunicado y por ahí habrían transitado de ida y vuelta el presidente Pedro Castillo, el señor Aníbal Torres Vázquez. Y ahí está el cuadro, el croquis. Está como número 3, está la oficina del señor Aníbal Torres Vázquez. Y ahí está el recorrido con los puntos que podría llegar, pasan al gran comedor,
ahí hay una seguridad registrada de los ingresos, la portada, luego pasan al Salón Dorado, hay una cápsula, y luego está el despacho presidencial que aparece con el número 202. ¿Dónde estaría esa bendita ruta? Ese túnel, ¿no? Ese corredor, ¿no? No hay ningún corredor, todos te tienen que seguir por esto, y eso lo dice en el informe pericial 326. El registro mensaje doc sin contenido muestra 10 se ubicó en la oficina de gabinete de asesores de Palacio de Gobierno, en la oficina de asesores que está en la zona 01, en el croquis. Por favor, doctora, ahí arriba está la 01. Entonces no está en la del doctor Torres, que es el 03. Según el informe pericial, ese mensaje se habría redactado en la oficina del gabinete de asesores de Palacio de Gobierno, no del gabinete de asesores de la PCM, sino de asesores de Palacio de Gobierno. Y la oficina de la señora Aníbal Torres y el despacho presidencial, obviamente, está en otro lugar, ¿no? Más bien está cerca, pues, obviamente, del gabinete de asesores de la presidencia. Y el gabinete de asesores de la PCM está lejos, está más lejitos. Y no podría ser posible que haya y con ese recorrido todo no lineal, con curvas. A ver, ¿dónde está? A ver, ¿acaso ha habido una inspección técnico, policial o fiscal que acredite que existe ese corredor secreto? Eso se ha introducido simplemente para salvar el tema de la coordinación, porque no está pues en las cámaras. La oficina del doctor Aníbal está en el ambiente número 3, donde permaneció desde las 8 de la mañana, 8:12, hasta las 11:15, cuando fue llamado por el propio edecán, conforme a la Cámara 55. Entonces, ¿dónde se puede ratificar la hipótesis de la Fiscalía? Por ningún lado. Conclusión del informe 017, que es el complemento que se ha aceptado como prueba excepcional. Al no poder probar la reunión del día 7 de diciembre del 2022 en horas de la mañana entre los procesados, la Fiscalía solicitó incorporar como prueba excepcional la ampliación del informe pericial 326 para esclarecer la hora de modificación del registro mensaje doc. Pero eso ya lo explicamos. Eso habría ocurrido, ¿no? Ya más bien a partir de las... no, pero el día anterior ha sido obviamente el perito ya lo ha aclarado que eso se debe a la modificación por el tema del horario, por los meridianos que hacen la diferencia entre los continentes. Entonces, esa modificación es el 7 de diciembre a horas 11:42, cuando el presidente de la República ya estaba dando lectura al discurso, lo que evidencia que mi patrocinado no tuvo nada que ver con el supuesto mensaje doc X. Será cualquier otro mensaje, pero no es el que la Fiscalía le atribuye. Luego, incluso, para mostrar lo endeble de la testimonial del señor Markovich, dice, le preguntan, ¿ese día usted tomó conocimiento de ver si Chávez Chino y Aníbal Torres Vargas estuvieron en el despacho antes de que usted los mandara a llamar? Durante la mañana creo que sí han estado, pero miren la palabrita, creo que sí. Una cosa es creer y otra cosa es afirmar, pues. Porque con las cámaras, no, ellos en ningún momento han ingresado. Le vuelven a preguntar, ¿puede precisar si estuvieron antes de las 8:30? De acuerdo a mi declaración, sí, miren. ¿Qué osadía? Si estuvieron antes de las 8:30, de acuerdo a mi declaración, sí. De acuerdo, o sea, él va adecuando a su declaración. Como ya dije que sí, de acuerdo a mi declaración, sí, pero si antes de las 8:30 mi patrón no estaba, pues, él ha ingresado después de las 8:10. Entonces, esa testimonial es absolutamente endeble. Y luego le preguntan sobre
el señor Mendieta, ¿no? Que él dice que le entregó el folder para entregarle al presidente. El señor Mendieta le entregó el folder para entregarle al presidente, pero le preguntan, ¿tiene conocimiento de qué es lo que contenía ese folder? Dijo que no. Entonces, si no conoce el contenido de ese folder, ¿de dónde se va a presumir que ese folder lo había hecho, contenía un discurso que iba para elaborado ni patrocinado o algo por el estilo? Este mismo testigo ha dicho que no. También le vuelven a preguntar, ¿puede señalar qué persona dejó ese documento en el escritorio del despacho antes de la lectura del mensaje? Despacho y dejé el documento en el escritorio, lo que tiene correlación con lo que ya se leyó. Luego le preguntan, ¿hay un circuito de seguridad, o sea, cámara, para que ingrese al despacho presidencial? Dijo sí. Cuando viene de la calle es por la prevención de desamparados, pero cuando vienen de la PCM pueden venir caminando por el Salón Dorado hacia la puerta del Salón Quiñones. Me detengo ahí, magistrados. Cuando vienen de la PCM pueden venir caminando por el Salón Dorado. Con esta frase, ¿qué descartamos? El túnel secreto, entre comillas. Un pasadizo. No tienen que pasar por este camino que él está señalando, porque es el edecán, el personaje más cercano en la vida diaria de un presidente de la República. Entonces, ¿dónde se corrobora que hay ese pasaje secreto que vinculaba al señor Pedro Castillo Terrones con mi patrocinador? No existe. Eso ya es producto de la imaginación para tratar de llenar una laguna inmensa que hay en la acusación fiscal. Le preguntan, ¿esta cámara está enfocada al ingreso del despacho presidencial a las 24 horas del día? Sí. No es que la cámara se apagó un ratito y que en ese momento que se apaga la cámara, como cuando los de la Alianza apagaron las luces del estadio, de su estadio, para que no vean la celebración que ganó la U. No, aquí no es que la cámara se apaga, son las 24 horas del día seguiditas. Entonces, no hay posibilidad de que haya ese túnel secreto. Le preguntan, el día 7 de diciembre usted a las 11:05 AM ingresa junto con Bessie Chávez y Aníbal Torres al despacho. Sí, pues. ¿Por dónde? Por el Salón Dorado. Entonces no habla de ningún corredor secreto. No hay ningún corredor secreto. Desbaratada la hipótesis fiscal. Luego, también le vuelven a preguntar sobre el señor Mendieta, que fue a verlo al presidente, y le pregunta, ¿qué le indicó que le quería entregar? Dijo, no, me dijo un discurso. ¿Recuerda si le dijo algo más? No. Ya había dicho antes el señor Mendieta que ese discurso era para la vacancia presidencial. Y también así lo vemos cuando ha declarado el señor Mendieta, cuando ha dicho que él desempeñaba función para el gobierno del presidente Castillo, como en mi condición del jefe de gabinete de asesores de la presidencia, no del jefe de gabinete de asesores de la PCM, que como les he dicho es diferente. Vamos a la declaración un poco incriminatoria de la Fiscalía respecto a lo que dijo la señorita Cintia Isabel Malpartida, que es persona que trabaja en la televisión del Estado, TV Perú. Dice, en el tiempo en que estábamos preparándonos y alistándonos para salir en vivo, él le abrió su folder, o se refiere al presidente Castillo, sacó sus hojas y cuando estábamos a punto de dar el en vivo, él la sostenía en sus manos. Recuerdo un aproximado de cuántos minutos, dijo que no quiere especular. Pero luego también le preguntan, ¿puede describirnos de dónde él recoge el papel que leyó? Se refiere al presidente. Dijo, cuando yo llegué, el presidente no tenía sus hojas en la mano, tampoco tenía la banda. El edecán le pone la banda, lo acomoda y él saca los papeles. Estoy casi segura de que de un sobre o un folder que estaba en su despacho, en su escritorio. Entonces él abre el folder y saque de ahí. Eso es lo que alcancé a ver. Luego sobre el abrazo. Di cuenta de todo y de repente, ya, sobre el abrazo. La defensa, aquí es una pregunta de la defensa técnica del señor Huerta Olivas. ¿Recuerda cuál era la tez o color de tez del señor Huerta luego del mensaje? Dijo, sí, en mi primera declaración traté
de que sea lo más preciso posible de todo lo que yo vi ese día, para no caer en ningún otro tipo de contradicciones. Di cuenta de todo y de repente me excedí, ojo, y de repente me excedí con los calificativos con el señor Torres, que estaba muy serio. Y si estaba muy serio, ¿esa es alegría de aprobación al discurso? Si estaba muy serio, no, pues incluso dice, estaba como una piedra. Eso es lo que dice la señorita. Estaba como una piedra. En tanto dice que el señor Huerta estaba, digamos, un poco pálido. Luego del mensaje, dijo, así es, ha referido que uno de los ministros se abrazó con el señor Castillo, ¿cierto? Dijo, 2 ministros, el exministro Aníbal Torres y la ministra presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez. Y le preguntan, ¿el señor Huerta no se abrazó con Castillo? Dijo que no. Pero aquí estamos introduciendo una frase que la señorita habla de un abrazo, en tanto que en la acusación fiscal se ha hablado de saludo con la mano. Pero ya hemos dicho que eso queda descartado con la declaración del exministro de Defensa, el señor Bobbio, que dice que no vio que ocurrió ese gesto. Ahora, respecto a así un gesto de dar un abrazo o dar la mano es un indicio probado para construir prueba indiciaria y concluir en la responsabilidad penal de mi patrocinado. Bueno, ustedes conocen perfectamente la resolución de la Sala Penal Permanente, que excluye al señor Sánchez Palomino de este proceso. Dice, ¿quién es el ponente de este auto de apelación suprema? Nada menos que el presidente de la Sala Penal Permanente, que es el más reputado magistrado que hay en nuestro país, sin con eso agraviarlos a ustedes, que también son distinguidos magistrados. Él aquí dice lo siguiente, punto 2. El encausado Sánchez Palomino no realizó ningún acto de intervención en las reuniones previas al mensaje de la Nación y tampoco después de él. La reunión que mantuvo el 6 de diciembre en la oficina de Luis Mendieta Gabirondo no revela en sí misma la realización de una conducta concreta en actos de preparación o de inicial ejecución de la interrupción violenta del orden constitucional. El saludo al entonces presidente de la República tras su mensaje a la Nación y decirle por el país, solo reflejaría, de ser así, una opinión y en todo caso una posible aprobación a lo que en ese mensaje se decía, pero no es propiamente un acto de intervención delictiva del tipo legal de rebelión. Por favor, magistrados, ¿qué dice? Pero no es propiamente un acto de intervención delictiva del tipo legal de rebelión. En el tipo legal de rebelión no se dice que darle la mano o darle un abrazo forme parte de los elementos de tipicidad objetiva ni subjetiva, por último, del delito de rebelión o de conspiración para la rebelión, porque aquí lo ha apartado el proceso por los 2 delitos, no solo de rebelión, también de conspiración, hipotéticamente por conspiración para rebelión. Esta última conducta no pertenece al género de comportamiento que el legislador pretende prevenir con el artículo 346, alzarse armas para variar la forma de gobierno. Ojo, esta última conducta, ¿cuál es la conducta? Darle un abrazo o darle la mano. Dice, no pertenece al género de comportamiento que el legislador pretende prevenir en el artículo 346, principio de legalidad. No se puede aplicar, pues, por analogía, elementos de tipicidad objetiva del artículo 346. ¿Quién lo dice? El presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Agrega, la conducta en cuestión en sentido objetivo no desplegó un riesgo relevante en el sentido del tipo delictivo. No hay riesgo relevante, está hablando de la teoría de la imputación objetiva. No ha incrementado el riesgo. Expresar una conformidad con lo anunciado en el mensaje de la Nación. Ojo, expresar una conformidad con lo anunciado en el mensaje de la Nación en un primer momento no es nada típico, pues no cumple las condiciones técnicas legales para ello. Es un riesgo no típicamente relevante en términos cualitativos. Entonces,
¿Cómo termina este auto de apelación? Declararon fundado el recurso de apelación interpuesto por el encausador Roberto Herbert Sánchez Palomino contra el auto de primera instancia de Fogastal, que declaró infundada la excepción de improcedencia de acción que dedujeron por el delito de rebelión y otros en agravio del Estado. En consecuencia, revocaron el auto de primera instancia, reformándolo, declararon fundada la excepción de improcedencia de acción que dedujo. Por tanto, sobreseyeron la causa incoada en su contra, archivaron definitivamente lo actuado seguido en su contra y levantaron las medidas de corrupción dictadas en su contra. Para la opinión pública que no comprenderá técnica legislativa o práctica judicial, una excepción de improcedencia de acción es una forma adelantada de absolver, aunque no haya propiamente una sentencia absolutoria, porque es antes del juicio oral como este, ya la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema cerró el caso para el señor Roberto Sánchez Palomino. Cerró el caso y por los mismos supuestos fácticos que les acabo de comentar. Entonces, con una excepción de improcedencia de acción, se mata el proceso, muere de manera anticipada el proceso y la Sala Permanente lo mató al pronunciarse respecto a una apelación del señor Sánchez Palomino. Y la pregunta es, ¿y por qué a él sí? ¿Y por qué a los otros no? Si es el mismo supuesto fáctico. Ustedes, cuando ya tengan que emitir sentencia de fondo, espero tengan en cuenta estos hechos. Sobre el tema de conspiración para la rebelión, como es un tema que lo debemos abordar porque ustedes anunciaron una desvinculación, ¿no? Para nosotros esto nunca tampoco ha existido porque en esa reunión del 6 de diciembre, en que supuestamente se habían hecho actos preparatorios para atentar contra los poderes del Estado, también se lo han atribuido a Roberto Sánchez, quien ha sido excluido del proceso. Y la misma Fiscalía en su acusación hace mención que el día 7 se enfrentaba la tercera vacancia, la tercera moción de vacancia que estaba programada para las 15 horas, vale decir 3 de la tarde, para lo cual era obligación tener una reunión de carácter política. Los mismos imputados lo han reconocido, el señor Pedro Castillo lo ha dicho, todos han dicho que sí se han reunido, pero para eso, para discutir la tercera vacancia. Se han reunido para ver cómo estaba el tema de los votos para la vacancia, porque la Fiscalía dice, ¿por qué tanto tiempo? Magistrada, son 130 congresistas, tienen que separar en una pizarra y en un cuaderno. La señora, cuando se leyó la declaración de la señora Betsy Chávez, dijo que en un papelito Aníbal Torres iba anotando rayita por rayita los votos de Fuerza Popular, tantos a favor, tantos en contra, porque aunque les parezca mentira, votos de Fuerza Popular también estaban en contra de la vacancia. Y luego, votos de Perú Libre, votos de Renovación, de todas las bancadas pues, que hay en el Congreso de la República, las que llegaron originalmente y todas las que se han formado después, porque ya no sé cuántas bancadas habrán ahora, porque ya no hay las originales. Pero estaban haciendo el cómputo y se va analizando pues en base a información que tienes, a ver cómo están nuestras relaciones con Renovación Popular, cómo están nuestras relaciones con Alianza para el Progreso. Todo eso van analizando, pues los asesores estarán opinando y eso demanda tiempo. Si hasta cuando hay una elección del presidente de la Corte Suprema se demora un tiempo, hasta que se contabilizan los votos. ¿Cómo no se van a demorar aquí para contabilizar 130 votos? Posibilidades aquí. ¿Y a qué habían llegado? La conclusión, que eso ya lo han dicho también. Habían llegado a la conclusión de que no habían los votos necesarios para la vacancia presidencial. Y si no habían los votos necesarios para la vacancia presidencial, ¿para qué tendrían que estar preparando o conspirando para cometer el delito de rebelión? Si no iba a prosperar la moción de vacancia. Ese era el pronóstico. Y el pronóstico creíble, confiable, porque lo habían hecho usando una de las reglas de la matemática, la suma, sumando y restando. Entonces, por eso es que se demoraron. Uno por uno tenían que ir viendo los posibles votos. Entonces, sobre la reunión que se dio en la mañana del 7 ya ha quedado desmentido la modificación del documento. Igual, luego con las cámaras de Salón Dorado, la 55, que es prueba documental, solo registró el ingreso del señor Aníbal Torres a las 11 de la mañana y 5 minutos,
por expreso llamado del señor edecán del presidente de la República. Y volvemos a visualizar la cámara 55 del Salón Dorado, ¿no? Entonces, desmiente a lo que había dicho pues el señor Lasarte, que había visto ingresar a mi patrocinador a la presidencia, a la oficina de la presidencia, más en horas de la mañana, ¿no? Los únicos que han ingresado después ha sido con la señora Chávez Chino. La cámara 39, que es de los edecanes, ya la comenté también. No es ninguna prueba de cargo a favor de la Fiscalía, más bien es una prueba de descargo de mi patrocinado. Es imposible que Aníbal Torres Vázquez haya modificado el mensaje DOC, que dice la pericia digital forense 326, y eso se ha corregido con la informe pericial ampliatorio número 017-2024, que señala que hubo un error y que la hora de modificación ya no era las 6:42, sino las 11:42. A esa hora, el señor Castillo ya estaba leyendo el mensaje presidencial, que además él lo ha dicho. Con hidalguía, yo asumo las consecuencias de ese mensaje. ¿Y por qué le van a negar que él también lo podría haber redactado? ¿Qué? ¿Es un inválido? Eso es insultar al expresidente o al señor Pedro Castillo Terrones. ¿Por qué no podría redactar un mensaje presidencial? Y él ha dicho, ninguno de los que están acusados tienen responsabilidad en este hecho, lo ha dicho, cuando ha podido hablar. Y entonces, si él ha dicho que él asume la responsabilidad del mensaje, ¿para qué siguen distribuyendo esa redacción entre los distintos acusados? Entonces, eso ya ha quedado perfectamente aclarado, señores, miembros de esta sala. Bueno, también alguna parte teórica de repente es necesario. No, se ha dicho que si no es rebelión consumada, podría ser tentativa consumada. Nosotros cuando hicimos el alegato de apertura ya dijimos, lo comenté, sería en todo caso pues tentativa inidónea. Porque si no tenían el respaldo de la Fuerza Armada, de la policía, ni siquiera una movilización masiva afuera pues de 20,000, 30,000 manifestantes. No, los que estaban afuera manifestándose tanto en la Plaza Bolívar como en la Plaza Martín, no creo que no pasaban de 200 personas, pero ellos iban a respaldar esa tarde para que no se declare la vacancia, por eso estaba la gente ahí. La gente no estaba convocada para una rebelión, que se autoconvoca, dígase de paso. La Fiscalía no ha prestado ninguna prueba que el presidente Pedro Castillo haya hecho una convocatoria por algún medio a que vayan a la Plaza Bolívar o a la Plaza Martín para que lo respalden en sus delitos de rebelión. No hay ninguna convocatoria. Entonces, esa prueba pues es inidónea, señores magistrados. ¿Y por qué es inidónea? Porque por la impropiedad del objeto pues que se está usando, solamente un discurso presidencial, ¿no? Por ejemplo, sería una prueba inidónea, yo que soy de Huancabamba, donde hay el curanderismo, y hay también los brujos hechiceros que hacen males, que piden, tráeme una fotografía de la persona que tú odias. ¿Y qué hace el brujo, el malero, el hechicero? Con un alfiler le pincha el corazón. Entonces, ¿qué mensaje está dando? A que quiere matar a esa persona. Pero yo digo, pues querer matar a una persona aborrecida, atravesando un alfiler a la altura del corazón en una foto, ¿sería un instrumento idóneo para matar verdaderamente, para cometer el delito de homicidio? No puedes. Eso solamente para los que creen en el curanderismo, ¿cierto? No hay pues prueba, no hay, digamos, tentativa idónea, es inidónea, impropia, lo que se llama el delito imposible. Delito impesible. Luego, sobre conspiración para la rebelión. No voy a decir ya el texto del tipo penal. ¿En qué me apoyo? Una sentencia por un caso de rebelión del Perú. No vamos a ir a la sentencia de Barcelona, por el caso de la Generalitat, cuando se quieren independizar de la monarquía española, con toda razón que la tienen. Bueno, ya no voy a referirme a eso. Voy a referirme a una sentencia de nosotros, del Perú. Sala Penal Permanente, recurso de nulidad 1600-2007, Lima, 18 de junio de 2008. Acuérdense, para los que no son abogados, los que nos están escuchando, antes
no había recurso de apelación cuando hay una sentencia condenatoria. Como estamos con el Código de Procedimientos Penales de 1940, que todavía queda rezagos ahí, por eso hay los juzgados en liquidación, no sé cómo les llaman, incluso una sala penal de la Corte Suprema es una sala en liquidación que está viendo casos que vienen del Código de 1940. Ahí el proceso, hay una sentencia que la hace una sala superior, dicta una sentencia y contra esa sentencia hay un recurso que se llama de nulidad, que va directamente a la Suprema. En realidad es un recurso de apelación. Ahí no hay casación. En ese recurso de nulidad, que es el que estamos aquí viendo, ¿quién es el ponente de este recurso? Nada menos que el presidente de la Sala Penal Permanente, en aquel momento, el doctor Hugo Sibina Hurtado, un destacado jurista, respetado magistrado del Poder Judicial. Aquí es el caso que también se había estado, ya no estoy hablando del golpe del 5 de abril que fue exitoso, ahí que va a haber conspiración ni nada, ya fue todo consumado. Aquí han habido tentativas también de rebelión, ya después del golpe de Fujimori, ya después del año 2000. Luego, dice, este hecho quedó acreditado con las declaraciones de los acusados absueltos, habiéndose probado en el caso de Boloña Ver, acuérdense, Carlos Boloña Ver, que fue ministro de Economía, que venía reuniéndose y coordinándose con Montesinos Torres, que sí tenía poder real, incluso con anterioridad a las 2 reuniones documentadas con los comandantes generales de las 3 Fuerzas Armadas y con el director de la Policía Nacional, y que aceptó ostentar el cargo de presidente del gobierno cívico provisional. Miren, a Boloña, que se había reunido con los comandantes generales de las 3 armas y de la directora de la Policía Nacional, y que ya él había aceptado tener el cargo de un gobierno cívico provisional como presidente, a él lo absolvieron con todo lo que ha hecho. Y ahora, con simples especulaciones sobre mi patrocinado y sobre el señor Pedro Castillo, ¿los van a condenar? ¿Qué más ha dicho aquí? Se reunieron y colaboraron en la elaboración de los documentos, con lo cual formaron parte del acuerdo voluntario. Ahí se elaboraron documentos, mensajes, programas, proyectos de ley, se elaboraron. Aquí no hay nada de eso. Dice, se advierte que el delito de conspiración es de mera actividad que se configura con la sola puesta en peligro del bien jurídico tutelado, dado que solamente bastará que se produzca el acuerdo ilícito para que se consume y perfeccione instantáneamente el hecho punible, conspirar, sin que se requiera necesariamente que los conspiradores tomen parte en la ejecución material del hecho principal. Se advierte que se encuentra debidamente acreditada la responsabilidad del procesado, JBR, como coautor del delito de conspiración, quien se desempeñó como comandante general del ejército peruano. Pero miren pues, ahí se acreditó, porque era el comandante general del ejército que había participado. Ahí sí está suficientemente acreditada la responsabilidad de ese general, que él reconoció que fue convocado y asistió a las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional, a la que también asistieron los comandantes generales de los otros institutos armados y el director general de la Policía Nacional del Perú, donde su concausado Vladimiro Montesinos Torres les planteó la posibilidad de realizar una acción de fuerza para interrumpir el proceso electoral e instaurar un gobierno provisional. Ahí sí, pues, razón suficiente. Luego dice, de lo que se infiere que su presencia en las reuniones de Boloña y los demás, donde trataron sobre el intento de golpe de Estado, no fue del todo pasiva como sostiene, no siendo creíble que se dio un plan plenamente concebido. Probada su responsabilidad, ratifican la condena. En cuanto al extremo absolutorio, que es la parte final que voy a comentar, o sea, de Boloña y otros, en cuanto al extremo absolutorio de la sentencia relativa al delito de conspiración para rebelión, cabe señalar que en el curso del proceso solamente se ha podido corroborar que los encausados XXX participaron elaborando los documentos que servirían, miren, elaborando los documentos que servirían de sustento para los planes golpistas. Sin embargo, dicha intervención no resulta suficiente para ser considerados conspiradores, ya que solamente se desempeñaron como asesor político y asesor externo de la alta dirección del Servicio de Inteligencia Nacional.
En igual situación se encuentra el procesado Boloña Ver, aunque fue designado como presidente cívico provisional. En conclusión, señor magistrado, solo hay conspiración para la rebelión en estas condiciones, de acuerdo a nuestra propia jurisprudencia. No tenemos por qué pedir prestado al derecho internacional, a la jurisprudencia internacional. Aquí tenemos pronunciamientos clarísimos. ¿Qué tiempo hablé? ¿Ah? ¿Qué tiempo hablando? Para ir terminando, respetados magistrados, voy a hacer unas reflexiones que espero no los incomode. Para esta defensa no es nada raro que en los últimos tiempos venimos asistiendo a la judicialización de la política. Cualquier irregularidad administrativa, lo que fuera, lo mandan al derecho penal. Ya el derecho penal no es última ratio, es primera ratio. Van desapareciendo la presunción de inocencia, el indubio pro reo, ahora se reemplaza por el indubio pro víctima y por la presunción de culpabilidad. Mire, yo soy consciente, yo he sido también magistrado y ahora soy abogado. Las partes son parcializadas. Para los fiscales todos son culpables y para la defensa todos son inocentes. ¿Y quién tiene que resolver? Un tercero imparcial. No es casual que ustedes estén ocupando una parte alta en este escenario. ¿Por qué están ustedes arriba y nosotros abajo? Yo estoy a la misma altura que el señor fiscal, ¿o no? Porque las partes son iguales. Es el pleito jurídico entre la fiscalía que acusa y la defensa que resiste, que defiende la libertad. ¿Y quién es el que tiene que resolver? Un tercero imparcial, que son ustedes. Y por eso ustedes están arriba, porque están por encima de las partes, porque no deben estar parcializados. Las partes están parcializadas. Mi alegato es parcializado, pues. Pero ustedes no pueden estar parcializados, ni con la fiscalía, ni con nosotros. Tienen que resolver en base a lo que resulte de este proceso. No vale lo que se dice, vale lo que se prueba. En todo proceso judicial, incluidos los procesos civiles, etcétera, etcétera, con mayor razón en el penal. Entonces, ¿hay el triángulo procesal, pues, o no? Metafóricamente. En la cúspide, en el vértice, está el juez. Y en las bases están las partes parcializadas. Yo invoco a que ustedes actúen como jueces imparciales y no se presten a judicialización de la política, a los juicios paralelos que ya los tienen condenados, a todos los que están ahora acusados. Ese es el principal riesgo para la independencia de los jueces, los juicios paralelos. ¿Para qué entonces ya juicios y ya los medios de comunicación ya los condenaron? Y luego, eso se llama lawfare, pues, la guerra judicial. Eliminar a los opositores políticos, y ya vemos cómo han hecho últimamente, para no hablar hasta en términos personales. Eso es lo que están haciendo. Y también me preocupa. Nosotros hemos aprendido, como abogados, la teoría o la figura del silogismo jurídico. Premisa menor, hechos. Premisa mayor, norma que se aplica, que se subsume. Y la síntesis, que es la conclusión, que es la sentencia. Eso en términos de lógica dialéctica puede ser tesis, antítesis y síntesis. La tesis es el que afirma, la fiscalía, que acusa. La tesis es la defensa, que niega. Y la síntesis la hace el juez, pues, la hacen ustedes. Entonces, yo termino señalando que cuando la política se mete en los tribunales, la justicia sale volando por la ventana. Espero que eso no ocurra en este proceso. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. Vamos a hacer un receso de... Doctor Rodríguez, ¿cuánto tiempo va a emplear en sus alegatos? Señor director de debate, yo calculo rondar la hora. Voy a ser lo más conciso posible. Sí, hacemos un receso de 10 minutos y retornamos. ¿Sí? Mi patrocinador señala en qué momento va a participar, dando sus... No, su es en el material. momento de la autodefensa. Ah, ok. Eso tiene Gracias. su etapa.